Hola compañeros, les presentaremos el mercantilismo. Para el inicio de esta presentación, primero vamos a averiguar ¿qué es el mercantilismo? El mercantilismo es un sistema político y económico basado en la idea de que los países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos puedan acumular. Tenía como fundamento el mercado y se decía que la verdadera riqueza de una nación está en la cantidad de oro y plata que tuvieran acumulado de su comercio con el resto del mundo. Para que esto sucediera, impulsaban las exportaciones y limitaban las importaciones, aplicando así políticas de tipo proteccionista. El mercantilismo surge en el siglo XVI en Europa y sustituyó el sistema feudal que imperaba desde la Edad Media, y luego fue extendiéndose hacia un sistema comercial muy popular en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Cuando se inició el mercantilismo, estaba en auge la colonización de América, por lo que llegaban a Europa grandes cantidades de metales preciosos provenientes del Nuevo Mundo, y se comenzaron a implementar primas de exportación de estos metales. Ya para el siglo XVII, con muchos metales preciosos acumulados, la base de la riqueza eran los bienes de consumo. Así, la actividad productiva se basaba en la agricultura y en la industria, además de que se impusieron limitaciones en la importación y las políticas de pago de salario se establecieron lo más bajas posible para poder así obtener mayores beneficios. Las principales escuelas mercantilistas. El bullonismo, que promulga la acumulación de metales preciosos como única riqueza posible. Se desarrolló durante los siglos XV y XVI, alcanzando su máximo esplendor en el siglo XVII. Podría decirse que el bullonismo es una primera versión del mercantilismo. De hecho, se le conoce como mercantilismo español o mercantilismo arcaico. Esto porque fue el sistema utilizado en la monarquía hispánica durante el antiguo régimen. El colbertismo es una variante del mercantilismo que se aplicó en Francia durante el reinado de Luis XIV. El ministro de aquella época, Jean-Baptiste Colbert, instauró un sistema económico que se basó en la acumulación de riqueza, para lo cual se impusieron fuertes restricciones al comercio, protección de la industria local y permanente intervención del Estado en la economía. El comercialismo, que propone el comercio exterior como fuente de riqueza, también fue conocido como mercantilismo británico. Principales representantes de la escuela mercantilista. Jean-Baptiste Colbert. Su estrategia consistió en proteger e impulsar la industria y la agricultura con la concesión de ayudas y créditos, a la vez que imponía restricciones muy duras a las importaciones. Colbert fue ministro durante el reinado de Luis XIV de Francia. Apostó por una política económica intervencionalista y mercantilista, abriendo multitud de monopolios y fábricas. Thomas Moon fue un economista inglés defensor a ultranza del capitalismo y con un arte increíble para enriquecer a cualquier reino. Su estrategia consistía en aumentar el número de grandes exportaciones al tiempo en que reducía las importaciones. Sus reglas básicas eran usar todos los recursos posibles, no seguir las modas, y en caso de hacerlo que sean únicamente las del país, no usar más medios para las exportaciones que los propios y abaratar los precios a nivel local. Ahora veremos sobre las ventajas y desventajas más relevantes. Permitía tener bajo control el comercio exterior del país. Lo que hacía esto era que la producción nacional fuese más fuerte y estuviese protegida frente al exterior. Favorecía la acumulación de metales preciosos como el oro. La balanza comercial del país tenía superávit. Esto significa que sus ingresos superaban sus gastos. Ahora veamos sobre las desventajas. El impulso de los monopolios y los controles del Estado sobre los productos provocó subidas de los precios. Esto dio a situaciones de contrabando. Proponía que la acumulación de riqueza dependía de la cantidad de metales preciosos. Por último, las colonias fueron sobreexplotadas para la extracción de metales preciosos. Ahora veremos las características. El que más oro y plata tenía era el que más guapo se veía. Aquel país que acumulaba más riquezas en plata o oro era el más importante o el más imponente en ese momento. Navegar y vender te ayudaba. Si vendías
afuera, tú ganabas. Se buscaba exportar los productos y traer inversión extranjera. Inicios de la producción en serie. Se buscaba minimizar los costes de producción. Entonces se iniciaron la producción de serie con la explotación de la mano humana. Se secuestraban, esclavizaban y explotaban. Se utilizaba mano de esclavos para explotar los metales preciosos y producir muchísimo producto. Estrategias como aranceles e impuestos a las importaciones. El gobierno buscaba que la gente metiera oro del exterior y que no sacara el oro de adentro. Para esto se impusieron reglas y impuestos a las importaciones. Bien, ahora hablaremos de cómo funciona el mercantilismo. El funcionamiento del mercantilismo responde a 9 principios fundamentales, es decir, el mercantilismo se basa en 9 principios los cuales se implementaron de una manera distinta e individual en cada estado o nación, dependiendo de sus necesidades y particularidades. Los principios son la utilización de todo el territorio nacional para la agricultura, minería y manufactura, dedicar toda la materia prima del país a las industrias nacionales, ya que los bienes manufacturados valen más que las materias primas. Fomentar una población abundante y trabajadora, prohibir las exportaciones de metales preciosos y mantener la moneda circulante. Obstaculizar la importación de bienes foráneos, importar los bienes necesarios a cambio de otros bienes escasos y no del pago de oro y plata. Limitar las exportaciones a la materia prima escasa en el país, vender el excedente de la producción manufacturada al extranjero en pagos de oro y plata, no permitir las importaciones de bienes producidos y disponibles en el país. El sistema económico mercantilista tiene como fundamento 3 ideas básicas. Una de ellas es la acumulación de riquezas. Esta es para el desarrollo económico del país, principalmente en metales preciosos. Mientras mayor sea la cantidad de riquezas, mayor prosperidad y poder político ostenta la nación. 2. Es el Estado quien impone los mecanismos, y esto es para alcanzar la acumulación de riquezas, como ya lo habíamos mencionado, ya sea a través de restricciones, subsidios, controles. La intervención del Estado es de carácter proteccionista para la producción local mientras protege la competencia de los productos extranjeros. 3. El comercio global es inalterable. Este es igual para alcanzar el cúmulo de riquezas por parte del comercio. Es necesario regular la entrada y salida manteniendo así una balanza positiva. El objetivo del mercantilismo es que el Estado se vuelva un órgano de poder y que intervenga en la economía aplicando diferentes métodos, como pasaba por ejemplo con las monarquías absolutas. También hay que señalar la parte proteccionista que encontramos en el Estado, reduciendo las importaciones para elevar las ventas en el interior, además de acumular, como hemos dicho antes, los metales preciosos, el oro, la plata, etc. En el hecho de reducir las importaciones, supone todo lo necesario como por ejemplo productos que se importaban a otros países.